Defense del condado de Aiken, ¿cuál es su emergencia? Señora, estoy en el 39 de la calle Hillsborough. No encuentro a mi bebé, estaba jugando afuera. Salí después de preparar la cena hace poco y la estoy buscando, pero no la veo por ninguna parte. Cada caso de un niño desaparecido comienza de la misma manera. Alguien llama al 911. En cuestión de minutos, los agentes llegan al lugar. Los equipos de búsqueda se movilizan. Los voluntarios comienzan a reunirse. Todos esperan que el niño siga con vida. Así fue exactamente como comenzó la mañana del 30 de junio de 2026, en el condado de Aiken, Carolina del Sur. Se había reportado la desaparición de una niña de 4 años llamada Javeaya Harris. Agentes locales, investigadores de la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur, agentes del FBI, unidades K9, drones y voluntarios se unieron rápidamente a la búsqueda. Se revisaron carreteras, se recorrieron vecindarios y los oficiales comenzaron a entrevistar a familiares y vecinos. Al principio, nada hacía pensar que este caso sería diferente de los innumerables casos de niños desaparecidos. Pero mientras los detectives intentaban reconstruir la cronología de los hechos, se encontraron con un problema. La información que estaban recibiendo no encajaba. En lugar de conducirlos hacia el paradero de una niña desaparecida, las pruebas comenzaron a señalar una dirección completamente distinta. Los investigadores empezaron a hacerse una pregunta que nadie esperaba tan temprano en el caso. ¿Cuándo fue la última vez que alguien fuera de la familia vio a Javeaya con vida? La respuesta cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Según los investigadores, Javeaya podría haber muerto semanas antes de que se denunciara oficialmente su desaparición. Si esa acusación se demuestra en el tribunal, significaría que la búsqueda que movilizó a toda una comunidad comenzó mucho después de que la niña ya hubiera fallecido. Esta es la historia de Javeaya Harris, un caso que comenzó como la desesperada búsqueda de una niña de 4 años desaparecida y que rápidamente se convirtió en una investigación por homicidio. Antes de que los investigadores cuestionaran las fechas o analizaran las pruebas, Javeaya Harris era simplemente una niña de 4 años. Vivía con sus padres, Michilae Herring y Yomarea Harris, en el condado de Aiken, Carolina del Sur. Desde el exterior, nada hacía pensar que aquella familia pronto se convertiría en el centro de una importante investigación criminal. Como muchos niños de su edad, la vida de Javeaya debía girar en torno a rutinas sencillas: jugar con sus juguetes, ver dibujos animados y sentirse segura en casa. Para los niños pequeños, el hogar es el centro de su mundo. Dependen por completo de los adultos responsables de su cuidado y tienen muy pocas posibilidades de pedir ayuda cuando algo ocurre detrás de puertas cerradas. Esa dependencia es una de las razones por las que los casos que involucran a niños muy pequeños suelen ser especialmente difíciles de investigar. A diferencia de los niños mayores, normalmente dejan muy pocos testigos, pocos registros y pocas oportunidades para que alguien ajeno a la familia note que algo no va bien. Como los detectives descubrirían más tarde, reconstruir la cronología reciente de Javeaya se convertiría en uno de los mayores desafíos de toda la investigación. Según los investigadores, Javeaya había muerto mucho antes de que alguien reportara su desaparición. Si esa acusación se demuestra en el tribunal, significaría que toda una comunidad continuó con su vida cotidiana, sin saber que la pequeña ya había fallecido. Esa posibilidad estaba a punto de cambiar por completo el rumbo de la investigación. La mañana del 30 de junio, los servicios de emergencia recibieron el reporte de que Javeaya Harris había desaparecido. Para las fuerzas del orden, la desaparición de una niña de 4 años se considera una emergencia desde el primer momento. Los agentes acudieron a la vivienda de la familia, mientras los detectives comenzaban a entrevistar a familiares y vecinos. Se desplegaron equipos de búsqueda, drones sobrevolaron la zona, las unidades K9 rastrearon posibles huellas de olor y la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur se unió a la investigación junto con el FBI. Las alertas públicas se difundieron rápidamente. Los medios locales interrumpieron su programación habitual y las fotografías de Javeaya comenzaron a circular por las redes sociales, mientras los miembros de la comunidad compartían cada nueva actualización que encontraban. En ese momento, los investigadores tenían un único objetivo:
encontrar a la niña lo antes posible. Pero mientras los equipos de búsqueda trabajaban en el exterior, los detectives concentraban su atención en otra cosa dentro de la casa. Estaban reconstruyendo la cronología de los hechos. ¿Cuándo había sido vista Jabeaya por última vez? ¿Quién la había visto? ¿Podían verificarse esos testimonios de manera independiente? Al principio, las inconsistencias parecían menores. Las pequeñas diferencias en los recuerdos son habituales cuando las personas atraviesan situaciones de mucho estrés. Pero a medida que los detectives comparaban las declaraciones con otras pruebas, esas diferencias comenzaron a ser cada vez más difíciles de explicar. La investigación ya no se centraba únicamente en averiguar dónde podía estar Jabeaya. También se volvió igual de importante determinar cuándo había sido vista con vida por última vez. Mientras los detectives seguían reconstruyendo la cronología de Jabeaya, un problema se volvió imposible de ignorar. Nadie fuera de la familia podía confirmar de forma fiable haberla visto en los días previos al reporte de su desaparición. La ausencia de testigos independientes despertó inmediatamente la preocupación de los investigadores. En la mayoría de los casos de niños desaparecidos, los detectives pueden establecer un punto de partida claro, hablando con maestros, vecinos, familiares o amigos cercanos de la familia. En el caso de Jabeaya, eso resultó mucho más difícil. Los investigadores revisaron las declaraciones de la familia junto con las entrevistas a los testigos y los registros disponibles, buscando cualquier elemento que pudiera confirmar cuándo había sido vista con vida por última vez la niña de 4 años. Según los documentos judiciales, la información que reunieron no respaldaba la cronología que les habían proporcionado. Ese descubrimiento cambió la investigación. Los detectives ya no estaban concentrados únicamente en localizar a una niña desaparecida. También tenían que determinar si la desaparición había ocurrido realmente en el momento que la familia afirmaba. A medida que se reunían más pruebas, los investigadores comenzaron a considerar una posibilidad que esperan no encontrar jamás en un caso que involucra a un niño pequeño. Jabeaya podría haber muerto mucho antes de que se realizara la llamada al 911. Si eso era cierto, varias semanas de la vida de la niña permanecían completamente sin explicación. La investigación pasó entonces a centrarse en una sola pregunta: ¿qué había ocurrido durante todo ese tiempo desaparecido? Mientras los equipos de búsqueda continuaban trabajando, los detectives comenzaron discretamente a poner a prueba cada parte de la versión ofrecida por la familia. Compararon las declaraciones con las pruebas físicas, los registros digitales y las entrevistas realizadas a los testigos. Según los investigadores, cuanto más información reunían, más difícil resultaba hacer coincidir la cronología presentada por la familia con las pruebas obtenidas. Para ese momento, la investigación avanzaba en 2 direcciones al mismo tiempo. De cara al público, los agentes seguían buscando a una niña de 4 años desaparecida. En privado, los detectives ya investigaban la posibilidad de estar ante un crimen ocurrido semanas antes. Esa diferencia se hizo pública el 4 de julio. Durante una rueda de prensa, el sheriff Marty Sawyer anunció que los investigadores creían que Jabeaya probablemente había muerto aproximadamente un mes antes de que se reportara su desaparición. El anuncio conmocionó tanto a la comunidad como a los voluntarios que habían dedicado varios días a buscar a la pequeña. El caso que creían estar ayudando a resolver ya había tomado un rumbo completamente diferente. Más tarde, ese mismo día, las autoridades arrestaron a la madre de Jabeaya, Michelle Herring, y a su padre, Jomarea Harris. Ambos fueron acusados de homicidio por abuso infantil. Además, Herring también fue acusada de presentar una denuncia policial falsa. Esos arrestos marcaron un punto de inflexión en la investigación, pero no respondieron a la pregunta más importante: ¿qué había ocurrido dentro de la casa familiar durante las semanas en las que, según los investigadores, Jabeaya ya había fallecido? Tras los arrestos, los investigadores comenzaron a explicar lo que creen que ocurrió durante las semanas previas a que se denunciara la desaparición de Jabeaya. Gran parte de esa información proviene de las órdenes de arresto y de los documentos judiciales presentados después de que la investigación pasara de ser un caso de desaparición a una investigación por homicidio.
Según los investigadores, Javeaya sufrió una lesión mortal en la cabeza dentro de la vivienda familiar. Los fiscales sostienen que la lesión no fue accidental y que nadie llamó a los servicios de emergencia para solicitar asistencia médica. En cambio, los investigadores creen que se hicieron esfuerzos para ocultar la muerte de la niña en lugar de informar lo sucedido. Esas acusaciones constituyen actualmente la base del proceso penal contra los padres de Javeaya. Como ocurre en cualquier proceso penal, siguen siendo acusaciones hasta que sean demostradas ante un tribunal. Después de establecer lo que creen que ocurrió dentro de la vivienda, los detectives centraron su atención en los días posteriores. Su objetivo ya no era averiguar cómo había desaparecido Javeaya. Ahora buscaban reconstruir cada paso que, según creen los investigadores, se dio después de su muerte. Para ello, revisaron registros telefónicos, pruebas digitales, grabaciones de cámaras de vigilancia cuando estaban disponibles, declaraciones de testigos y otras pruebas físicas recopiladas durante la investigación. Según los documentos judiciales, todas esas piezas fueron formando poco a poco una cronología que, a juicio de los investigadores, evidenciaba un intento de ocultar el crimen. La forma exacta en que la Fiscalía presentará esas pruebas quedará más clara a medida que el caso avance en los tribunales. Por ahora, gran parte de la información conocida públicamente procede de documentos de la investigación y no de testimonios prestados bajo juramento. Para la segunda semana de la investigación, los detectives creían haber identificado el lugar donde debían continuar la búsqueda. Según los documentos judiciales, las pruebas recopiladas durante la investigación llevaron a las autoridades lejos de la vivienda familiar y hasta el embalse de Cedar Creek, ubicado a aproximadamente 100 millas de Aiken. Los equipos de recuperación registraron tanto el agua como la orilla del embalse. Días después, las autoridades anunciaron el hallazgo de restos humanos. Más tarde, esos restos fueron identificados como los de Javeaya Harris, de 4 años. Para los investigadores, el hallazgo confirmó lo que ya habían concluido durante el desarrollo de la investigación. El caso de una niña desaparecida se había convertido en una investigación por homicidio. Más adelante, el sheriff Marty Sawyer describió el caso como una de las investigaciones más difíciles que su oficina había enfrentado. También compartió con el público una realidad profundamente dolorosa. Debido al estado en que fueron encontrados los restos, los investigadores creían que quizá nunca lograrían recuperar por completo el cuerpo de Javeaya. Pero incluso después de ese hallazgo, la investigación estaba lejos de haber terminado. Encontrar los restos de Javeaya respondió a una pregunta. No respondió a todas las preguntas que la Fiscalía tendría que demostrar ante el tribunal. Los detectives continuaron reuniendo pruebas, entrevistando a testigos y perfeccionando la cronología que, según creen, explica lo ocurrido durante las semanas previas a la llamada al 911. Tras su arresto, Michilai Herring y Yomarea Harris comparecieron ante el tribunal acusados de homicidio por abuso infantil. Además, Herring enfrenta un cargo por presentar una denuncia policial falsa, después de que las autoridades alegaran que reportó falsamente la desaparición de su hija. Ambos acusados se declararon inocentes. Mientras el caso avanza en el sistema judicial, se espera que la Fiscalía presente las pruebas recopiladas durante la investigación, mientras que la defensa tendrá la oportunidad de impugnar esas conclusiones. Como ocurre en cualquier proceso penal, el resultado dependerá, en última instancia, de lo que pueda demostrarse ante el tribunal. Gran parte de la información divulgada hasta ahora proviene de órdenes de arresto y documentos de la investigación. Es posible que surjan nuevas pruebas a medida que los testigos declaren y el juicio continúe. Por ahora, muchas preguntas siguen sin respuesta. Cuando se reportó por primera vez la desaparición de Javeaya Harris, toda una comunidad creyó que estaba buscando a una niña que aún tenía la posibilidad de regresar a casa. Los voluntarios ofrecieron su tiempo. Las fuerzas del orden destinaron importantes recursos a la búsqueda. Los vecinos compartieron su fotografía con la esperanza de que alguien, en algún lugar, la hubiera visto. Pero pocos días después, los investigadores llegaron a la conclusión de que habían estado buscando a una niña que, según las pruebas,
ya llevaba semanas fallecida. Es el tipo de caso que inevitablemente hace que la gente se pregunte si algo pudo haberse hecho de otra manera, si hubo señales de advertencia que pasaron desapercibidas, si alguien pudo haber notado antes que algo no estaba bien. Puede que esas preguntas nunca tengan respuestas claras. Será el tribunal quien determine si las pruebas presentadas son suficientes para demostrar las acusaciones contra los padres de Jabeaya. Pero hay un hecho que nunca cambiará. Una niña de 4 años perdió la vida. Nunca crecerá. Nunca comenzará la escuela. Nunca descubrirá quién podría haber llegado a ser. Sea cual sea el resultado del proceso penal, esa pérdida jamás podrá deshacerse. Si este caso deja una enseñanza, es lo fácil que puede resultar que el sufrimiento de un niño permanezca oculto ante los ojos del mundo. Detrás de vecindarios comunes y rutinas cotidianas, a veces existen realidades que nadie llega a ver hasta que ya es demasiado tarde. Jabeaya Harris merece ser recordada no solo como el centro de una investigación criminal, sino como una niña cuya vida tenía un valor inmenso. Gracias por acompañarnos.